vamos a hablar de algo muy importante que es la Iglesia Católica Universal. ¿Qué quiere decir? Católica universal, todo el mundo. Entonces, como hay muchas denominaciones, iglesias, sectas que dicen que es la única iglesia de Dios, pero eso es mentira, porque la única iglesia verdadera de nuestro Señor es la Iglesia Católica. Y aquí vamos a ver dónde están los diáconos, los obispos y los presbíteros. Ahí está la iglesia de Dios. Lo vamos a ver también con capítulos y versículos y con nuestro santo, para que veamos que es la Iglesia Católica la verdadera de Dios. San Ignacio de Antioquía, el primero que llamó a nuestra Iglesia Católica. Queridos hermanos, lo primero que vamos a entender es qué quiere decir católico, qué quiere decir universal. Entonces, el católico viene de el latín catholicus, del adjetivo griego católicos, que significa universal, y nuestro Señor Jesucristo, como nos mandó a proclamar el evangelio por todas las naciones, por todo el mundo, entonces quiere decir universal. Y esta es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, católica, universal. También vamos a ver este santo, San Ignacio de Antioquía, quien fue discípulo de San Juan el Evangelista. El primer uso del término Iglesia Católica, significado literalmente Iglesia Universal, fue realizado por el padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, en su carta a los de Esmirna. Y también aquí vamos a ver lo que dice en su carta a los Esmirnas. Asegúrense de seguir al obispo como Jesucristo al Padre y al presbiterio como a los apóstoles, y reverencien a los diáconos por ser institución de Dios. Que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo, que se considere una Eucaristía válida aquella que sea administrada por el obispo o por quien él la haya encomendado. Donde quiera que aparezca el obispo, ahí esté también la multitud, así como donde quiera que esté Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. No es lícito bautizar ni celebrar una fiesta de amor sin el obispo, pero todo lo que él apruebe también es agradable a Dios, para que todo lo que se haga sea seguro y válido. Ya vimos la carta de San Ignacio de Antioquía, donde dice que la iglesia es católica, universal, donde se celebra la Eucaristía, y los hermanos separados no creen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que es un símbolo. Entonces, ¿cómo dicen que son la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, si no creen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo rechazan y dicen que es solamente un símbolo? En esta epístola cristiana primitiva, escrita menos de 100 años después de la muerte de Cristo, vemos ya que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia apostólica fundada por Jesucristo. Debe haber obispos y sacerdotes o presbíteros en la iglesia, tal como todavía los hay en la Iglesia Católica casi 2000 años después. Y lo más importante, como aclara el resto de la epístola, la Eucaristía es la carne y la sangre reales de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, y este discípulo de San Juan, el apóstol de Cristo, San Ignacio de Antioquía, deja clara la creencia de la iglesia primitiva en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Hermanos míos, lo primero que vamos a aclarar es que estamos hablando de la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Dios, donde está el obispo, los diáconos
y los presbíteros. Eso es lo que vamos a aclarar. No quiero que me vengan a decir que el diácono o el obispo hizo esto, aquello. No se trata de eso. Lo que quiero demostrar ahora es que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia donde está el diácono, el obispo y los presbíteros. Entonces aquí lo vamos a ver también con las Sagradas Escrituras, con capítulos y versículos, para que sepas que la verdadera iglesia, la única, no todas estas sectas y denominaciones que están allá afuera, dicen que son de Cristo, están equivocados. La única verdadera es la Iglesia Católica. Podemos ver en las Sagradas Escrituras y en la iglesia primitiva que a los ministros de Cristo se les llamaba según el grado del ministerio que ejercían dentro de la iglesia y que desde sus inicios se configuró jerárquicamente según el modo exacto como está organizada hoy la Iglesia Católica. Con el crecimiento de la iglesia, los apóstoles fueron nombrando obispos al frente de las ciudades. Estos ordenaron presbíteros para que fueran sus colaboradores en el sacerdocio y los diáconos sus colaboradores en el ministerio. Un caso muy ejemplar lo vemos hoy cuando Pablo le escribe a Timoteo. El presbítero estaba representado por el obispo y los diáconos. Así que mientras en el protestantismo anida un caos de aparición de falsos pastores que agudiza la dolorosa división del rebaño cristiano, en la Iglesia Católica se mantiene fiel la voluntad y forma como se estableció la Iglesia naciente. Muy importante que son los capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras, donde habla de obispos, diáconos y presbíteros. Y es lo que viene enseñando la Iglesia Católica a través de estos siglos. No que los hermanos separados y todas estas denominaciones enseñan lo contrario, una falsa doctrina, cuando sabemos que la Iglesia Católica es la verdadera de Cristo nuestro Señor. Vamos a ver en el libro de los Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastorear la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Quién es la iglesia que tiene a los mártires? Pues la Iglesia Católica. ¿Y quién fue un mártir? San Ignacio de Antioquía, el primero que llamó a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo estos hermanos separados tienden a decir que ellos son la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Son puras mentiras, pero sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vamos a ver en la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 2. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Y ustedes saben cómo los hermanos separados odian a los sacerdotes, a los obispos, que hasta los andan mandando al infierno. ¿Ustedes creen, hermanos míos, que eso es tener el Espíritu de Dios? ¿Que esa es la verdadera iglesia de Dios? No, es pura mentira. Todo eso viene del enemigo. Entonces, respetemos a los sacerdotes, a los diáconos, y que el Señor los bendiga. Oremos por ellos y por todos los hermanos separados que rechazan a la Iglesia Católica. Del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo
5 al 7. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Yo hago este tema de la Iglesia Universal Católica para que sepamos cuál es la iglesia verdadera. Y lo estamos comprobando con capítulos y versículos. Estamos viendo dónde están los obispos y también los diáconos y presbíteros. Y estamos viendo aquí con las Sagradas Escrituras, hermanos míos, no que Constantino formó a la Iglesia Católica, pura mentira. Constantino ni siquiera había nacido, ni no se sabía nada de él a ese tiempo. Fue muchos siglos antes donde estaba ya la Iglesia Católica. Que viva la Iglesia Católica, es la única y verdadera, porque aquí tiene los obispos, diáconos y presbíteros. En ninguna otra secta los tienen, porque ellos no creen en los sacerdotes y los rechazan. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Versículos del 12 al 13. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Entonces, hermanos míos, ¿por qué aquí las Escrituras los respetan y los hermanos separados les faltan al respeto? Que el Señor tenga misericordia de estos hermanos separados. Que viva la Iglesia Católica, la única y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María me los cubra con su santo manto y nos cubremos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.